nunca. Lo segundo es nunca. Y lo tercero que te voy a decir, nunca. Porque tú puedes tener una mayor TIR aprovechando ese flujo de efectivo en otros instrumentos financieros y sigues con el mismo pago que ya has negociado con la constructora y así tu retorno va a ser mejor. Aquí estamos hablando de tiempo de uso del capital, es un costo real aunque no aparezca en la factura. Entonces, capital total es lo que importa, no es solo cuánto inviertes en total, sino cuánto tienes comprometido en cada momento. El tiempo de exposición, tú solamente estás iluminando un cuarto oscuro con una sola vela. ¿Qué pasa si la vela se apaga? Por lo tanto, no hagamos inversiones en bienes raíces si no tenemos un plan B de pago para la inversión. ¿A quién de ustedes les gustaría saber en qué oportunidad de bienes raíces invertir? ¿A quién de ustedes les gustaría saber cuánto vale su dinero en el tiempo? Si deseas responder a estas preguntas, estás en el lugar correcto. El día de hoy tenemos una presentación muy importante donde te va a servir mucho para entender en qué momento invertir en bienes raíces y sobre todo cuándo salir o cuándo vender. También vamos a entender sobre todo dos opciones de inversión en bienes raíces. La número uno, vamos a entender por qué puede ser rentable invertir en proyectos sobre planos. Y la número dos, vamos a entender por qué es interesante invertir en inmuebles de oportunidad. Y si esto te llama la atención, esta sesión es para ti. Perfecto. Y las diapositivas que he preparado para ustedes el día de hoy tiene como título Principios de inversión, el tiempo y los flujos. En una inversión no solo importa cuánto dinero entra y cuánto dinero sale, sino cuándo entra y cuándo sale. Así es, lo escuchaste bien. En una inversión lo más importante es conocer cuándo. Aquí la palabra clave es la palabra cuándo el dinero entra y cuándo el dinero sale. Esa es la diferencia que muchos inversores ignoran. Cambia completamente la rentabilidad real de cualquier operación. Entonces, el día de hoy vamos a hablar de términos como valorización, TIR, patrimonio y estrategia. El concepto fundamental que vamos a profundizar el día de hoy es el tiempo de dinero lo cambia todo. Entonces, lo que normalmente, y vamos a comparar lo que normalmente un inversionista suele mirar versus lo que realmente importa. Entonces, el inversionista tradicional, el inversionista que no se está formando, probablemente se está haciendo estas preguntas. ¿Cuánto invertí? ¿Cuánto recibí? ¿Cuál fue la utilidad nominal? Entonces, por ejemplo, invertí 100 millones de pesos, al cabo de un año recibí 150 millones de pesos. Es decir que mi utilidad fue de 50 millones. Con esta información parece suficiente. Sin embargo, debemos tener en cuenta que si somos inversionistas que sabemos qué estamos haciendo, es decir, que actuamos con estrategia, nos vamos a hacer las siguientes preguntas. A mí me gustaría saber cuánto, cuándo. Recuerda que la palabra clave es cuándo. ¿Cuándo exactamente salió cada peso? O sea, ¿en qué momento salió cada peso? ¿En qué momento salió cada egreso de mi bolsillo? Ahora, ¿por cuánto tiempo estuvo comprometido ese capital? Ese capital que entregué, ¿por cuánto tiempo estuvo en esa inversión específica? ¿Y qué rentabilidad real genera sobre el capital utilizado? Dos inversiones con la misma utilidad nominal pueden tener rentabilidades radicalmente distintas. Y probablemente en este momento no me esté dando a entender muy bien, pero sin embargo vamos a profundizar en este concepto para que al final de este entrenamiento sepas muy bien lo importante que es conocer el cuándo, es decir, el tiempo de tus inversiones. Cualquier tipo de inversión, inclusive en los bienes raíces. Ahora, vamos a colocar un ejemplo y vamos a recrear 5 escenarios con la misma utilidad nominal. Y el ejemplo es el siguiente. Entonces,
Primer escenario, vamos a trabajar con un capital a 12 meses. Yo entrego 100 millones el primer mes y al cabo de 12 meses me devuelven 150 millones. Ahora, el segundo escenario, es decir, hago varios momentos pagos de 25 millones y al final del mes me dan 150. En el escenario 3, voy a dar los 100 millones, pero los desembolso en el mes 11 y en el mes 12 me entregan 150 millones. Ahora, el cuarto escenario, entrego 50 millones en el mes 0 y 50 millones en el mes 6. Y el quinto escenario, divido los 100 millones entre 12 y entrego 8.330.000 pesos cada mes durante 12 meses. Ahora, la utilidad nominal es idéntica en todos los casos, ¿cierto que sí? 50 millones de pesos, es decir, en todos los escenarios, al cabo de un año, mi utilidad fue de 50 millones. Sin embargo, la rentabilidad real sobre el capital utilizado es completamente diferente. Ahora, si tú tienes estos 5 escenarios, mi pregunta es, ¿en cuál escenario invertirías tú? Por favor, responder en el chat que lo estoy leyendo. Si tú tienes estos 5 escenarios, te proponen estos 5 negocios, ¿cierto? ¿En cuál invertirías tú? Y así los voy revisando. Sigamos. ¿Y por qué te hago la pregunta? ¿Por qué te pongo a pensar en cuál escenario te gustaría invertir a ti? Porque no es lo mismo tener 100 millones de pesos congelados en 12 meses en desembolsarlos casi al final. El capital que no has desembolsado sigue disponible para otras oportunidades. El tiempo de uso del capital es un costo real, aunque no aparezca en la factura. Entonces, capital total es lo que importa, no es solo cuánto inviertes en total, sino cuánto tienes comprometido en cada momento. El tiempo de exposición, menos tiempo con capital comprometido, significa mayor flexibilidad y mejor rentabilidad real. Siempre piensa al momento de realizar una inversión que el flujo de efectivo es el rey. Siempre debes tener disponible lo más que puedas flujo de efectivo para poder aprovechar otras oportunidades de inversión. Y también debes tener presente el costo de oportunidad. Cada peso inmovilizado es un peso que no está generando rendimiento en otra inversión. Entonces, si comprometes todo desde el mes 1 en una inversión, estoy totalmente convencido que si aprovecharas no haber invertido todo el capital en un punto, puedes sacar mayor provecho. Hay una variable que debemos entender muy bien como inversionista y que debemos preguntar y sacar cada vez que realicemos una inversión, que es la TIR, porque la métrica correcta es la TIR en la respuesta. No cuál fue la rentabilidad nominal, no cuál fue el ROI. Debemos preguntar, ¿cuál es la TIR? La TIR es la tasa interna de retorno. Es la única métrica que mide la rentabilidad considerando el tiempo exacto de cada flujo de dinero. No basta con calcular utilidad sobre inversión total. Hay que ponderar cuándo entra y cuándo sale cada paso. Es decir, esta es la única métrica que nos ayuda a responder ese cuándo. Ya sabemos que el cuándo y el tiempo en inversiones es sumamente importante para entender realmente cuál es el valor de nuestro dinero en el tiempo. Ahora, vamos a explicar los escenarios. ¿Correcto? ¿Te recuerdas los 5 escenarios? Bueno, esta es la respuesta. Entonces, en el escenario número 1 tuvimos una TIR del 50% anual. ¿Por qué? Porque el capital comprometido desde el día 0, sabemos que en el día 0 entregamos los 100 millones y al cabo de 12 meses nos entregaron 150 millones. Es la inversión con menor eficiencia de capital, 50% de TIR. Ahora, en el escenario número 4 tuvimos una TIR del 70% anual. ¿Qué pasó en el escenario número 4? Al dividir el desembolso en 2 tramos, día 0 50 millones, al mes 6 50 millones, al término de 12 meses, por el término de cuando entregamos los siguientes 50 millones, podemos decir que tuvimos una TIR del 70% anual. Esto quiere decir que en el escenario 4 tuvo una mejor eficiencia que en el escenario 1. Ahora, nos vamos al tercer cuadro y vamos a analizar los escenarios 2 y 5. En el escenario 2, la TIR fue del entre 103, en el escenario 5, 105% anual. Aquí, ¿qué pasó en estos escenarios? Tuvimos pagos graduales que reducen significativamente el capital promedio comprometido, es decir, de los 100 millones de pesos. Y la rentabilidad sobre capital utilizado C más que se duplica. Y en el escenario 3 tuvimos una TIR exorbitante. ¿Por qué? Porque entregamos los 100 millones el mes 11 y nos entregaron los 150 millones en el mes 12. Capital expuesto, solo un mes. Caso teórico extremo, ¿cierto? Es materia de ejemplo, pero ilustra el principio. Menos tiempo, mayor TIR. Siempre llévate esto. Ahora, yo te hago una pregunta.
que estás conectado. Si tú tienes un capital y vas a comprar un proyecto sobre planos, algunas personas le entran un dinero y se preguntan, mira, ¿será que tomo este dinero y le digo a la constructora, mira, te voy a adelantar los pagos, me haces un descuento financiero y yo te entrego este dinero? Te voy a responder algo y ojalá puedas anotarlo. Recuerda que más vale una mala tinta que una buena memoria. Lo primero que te voy a decir es nunca, lo segundo es nunca y lo tercero que te voy a decir nunca, porque tú puedes tener una mayor TIR aprovechando ese flujo de efectivo en otros instrumentos financieros y sigues con el mismo pago que ya has negociado con la constructora y así tu retorno va a ser mejor. Aquí estamos hablando de números y recuerda que lo que no son cuentas son cuentos, los números no mienten, los números hablan. Y cuando aprendemos a entender los números, entendemos qué decisiones estratégicas podemos tomar para que tú puedas maximizar tu dinero y así no pierdas dinero. Sigamos. Ahora, ¿por qué la TIR? O sea, ¿por qué nos empeñamos en enseñar la TIR en bienes raíces, sobre todo en los proyectos sobre planos? Porque en los proyectos inmobiliarios sobre planos, el comprador no paga todo el capital al inicio. Es el esquema típico de pagos: cuota inicial, cuota durante la construcción y saldo en la entrega. ¿Te suena? Replica exactamente los escenarios 2, 4 y 5 del cuadro que realizamos anteriormente. Ahora yo quiero hacer una pausa. Si no te has suscrito al canal, hazlo, porque vas a encontrar un enlace al final de este video y si me escribes te envío esta presentación, ¿vale? Sigamos. Esto tiene una consecuencia poderosa. Aunque el precio del inmueble sea alto, el capital propio comprometido en cada momento es mucho menor, lo que dispara la TIR real de la operación. Ahora, veámonos en los cuadros derechos qué es lo que estamos haciendo. Cuota inicial, B0, capital mínimo para asegurar el proyecto, un valor de una separación. Después nos comprometemos a hacer unas cuotas, digamos, durante 24 meses, la misma cuota y el saldo contra entrega, ya sea cuando nos entreguen el edificio entre 26 a 30, que normalmente puede ser financiado por banco o con recursos propios. Pero todos esos 24 meses de este ejemplo nos estuvimos apalancando de la constructora y solamente estuvimos pagando promedio el 30% del valor total del apartamento. Entonces eso ayuda mucho a que tengamos un mejor retorno de nuestro dinero. Medir la TIR, no solo la utilidad, te permite comparar oportunidades de inversión en igualdad de condiciones sin importar la estructura de pagos. Cuando sabemos o entendemos cómo sacar la TIR a nuestras inversiones, vamos a entender y vamos a poder escoger cuál puede ser el mejor proyecto para nosotros. Ahora, multiplicador de capital, apalancamiento, controlar más con menos capital propio. Siempre, siempre, siempre va a ser mejor negocio trabajar con dinero de terceros. Llámese dinero del banco o dinero de inversionistas. El inversor inteligente no compra todo con su propio dinero. 3 actores participan en la ecuación del apalancamiento inmobiliario y entender cómo interactúan es fundamental para maximizar la creación de patrimonio. ¿Cuáles son estos 3 actores? Estás tú, capital propio, el constructor y el banco. Capital propio, el inversor aporta la cuota inicial y los pagos durante la construcción. Ese capital es el que abre la puerta y determina tu TIR real. Y aquí voy a hacer un paréntesis, porque tú y yo, si nos interesa invertir en bienes raíces, debemos convertirnos en cazador de proyectos sobre planos que nos den una facilidad de pago, por ejemplo, 20-80. ¿Por qué? Porque entre menos tengamos que pagar al inicio, adivina qué pasa con nuestra TIR. Correcto, aumenta. Ahora, constructor, financia la mayor parte del valor durante la etapa de construcción. Aquí es donde los apalancamos con el constructor. El comprador, nosotros solamente tenemos que pagar cuotas parciales, no el valor total, mientras el activo se valoriza. Y es ahí donde colocamos el dinero a trabajar por nosotros. Y el tercer actor, los bancos. En entrega, el banco financia el saldo restante mediante crédito hipotecario. Permite cerrar la operación sin movilizar todo el capital propio. Y créeme algo, que si te puedes apalancar de acuerdo a la estrategia que realices, es mejor que te apalanques dinero con el banco, así tú tengas capital propio. El apalancamiento puede ser bien y mal usado. ¿Has escuchado de deuda buena, deuda mala? Bueno, eso es lo que vamos a hablar ahora. Entonces, podemos apalancarnos de 2 maneras. Podemos apalancarnos de manera inteligente o podemos tener un apalancamiento peligroso. ¿A qué llamamos apalancamiento inteligente? Llamamos al precio validado por debajo del mercado. Cuando vamos a comprar, recuerda que los negocios en bienes raíces se hacen al momento de comprar, no al vender. ¿Por qué decimos esto? Porque vamos a comprar por debajo del precio del mercado y vamos a vender a precio del mercado. Es muy difícil tener una ganancia si compras a precio del mercado y después a qué precio vas a vender. Por arriba del precio del mercado, debemos entender cuál es la valorización proyectada razonable y documentada. Esta valorización proyectada la podemos obtener en entidades como galerías inmobiliarias y también por medio de comunidades y membresías. Si te
gustaría pertenecer a nuestra comunidad de inversionistas que hemos llamado Mega Salón Inmobiliario Online, donde los invitamos a este salón inmobiliario todos los jueves, te invito a que hagas clic en el enlace que tenemos al final para que puedas suscribirte a nuestro canal. Ahora, antes de invertir, antes de comprar, debemos tener muy claro cuándo vamos a vender y a quién le vamos a vender. Debemos tener una salida clara, ya sea venta o arrendamiento rentable. ¿Qué es un arrendamiento rentable? Si tomamos una renta tradicional, por lo menos que sea 1.7 mensual del valor que hemos comprado del apartamento. O nos vamos por las rentas cortas. Pero recuerda que antes de llegar a esto debemos preguntar si en la propiedad donde estamos comprando es posible hacer rentas cortas. Siguiente, plazo de construcción conocido y controlado. Ahora, ¿cómo podemos tener un mayor control del proyecto? Recuerda que, o mi recomendación es que no compres proyectos. Sí, así como me estás escuchando, no compres proyectos. Compra la constructora. Por lo tanto, cuando tú llegas a un proyecto sobre planos, compra la constructora. ¿Qué me refiero? Que compre la constructora, que hagas el due diligence adecuado. ¿Qué es due diligence? La investigación necesaria de entender cuántos años tiene la constructora, quiénes son los socios de la constructora, cuántos proyectos ha entregado, si la ciudad donde vas a comprar esta constructora ya ha entregado proyectos. No compres el proyecto, compra la constructora. Capacidad de crédito evaluada con anticipación. Mira, el mayor error que cometen los inversionistas en bienes raíces es que compran propiedades sin antes haber solicitado un crédito preaprobado. Por lo tanto, si por X o Y razón no podemos acceder al 100% del crédito que necesitamos al momento que debamos pagar la escrituración, vamos a perder. Por eso que debemos ser responsables con nuestras inversiones y saber desde antes de comprar si tenemos un crédito preaprobado y de cuánto. Así también vas a entender hasta qué presupuesto puedes disponer para invertir en bienes raíces. Y lo otro, liquidez suficiente durante el tiempo de construcción o que necesitemos de la inversión que estamos realizando para sostener las cuotas. Cuando armamos esto y sabemos muy bien cómo manejarlo, es ahí cuando nos estamos apalancando de manera indebida. Ahora, ¿cuándo es un apalancamiento peligroso? ¿Cuándo es un apalancamiento que no es responsable? Comprar a precio de mercado o por encima. Recuerda que si haces eso, entonces ¿cuándo vas a hacer negocio? Siguiente, proyectar valorizaciones irreales o sin fundamento. Recuerda que es mucho más importante tener valorizaciones conservadoras que agresivas. Siempre vete por el escenario conservador y así entenderás si es un negocio para ti. Imagínate, compramos, uno ha escuchado personas que dicen, no, voy a comprar esta inversión en bienes raíces y después tomaré la decisión si la vendo o la arriendo. O cuando le preguntan, bueno, realizaste esa inversión, ¿qué deseas hacer? ¿Vender o arrendar? Y la respuesta, no, todavía no sé, lo siento, estás perdiendo dinero. Ignorar el impacto de las tasas de interés variables, siempre estar abierto. Cuando hemos comprado una propiedad y estamos manejando un crédito hipotecario y hemos tomado la decisión de vender el apartamento después de 2 años de adquirido por término de impuestos, entonces nos debemos convertir en cazadores de tasa, en cazadores de bancos que nos compren la cartera del crédito hipotecario a una mejor tasa. Y recuerda también negociar los seguros de los créditos. Te vas a sorprender lo que te puede ahorrar. Comprometer más cuotas que las del flujo soporta. A veces nos dejamos llevar por las emociones y dicen, no, seguramente me va a salir un negocio que tengo, si el negocio que tengo ahora sigue mejorando, voy a poder sostener esto. No, lo siento, pero no seamos inversionistas irresponsables. Ahora, depender de una sola fuente de liquidez. Recuerda algo muy importante y siempre acuérdate de la anécdota de la vela encendida dentro de un cuarto oscuro. Si tú solamente estás iluminando un cuarto oscuro con una sola vela, ¿qué pasa si la vela se apaga? Por lo tanto, no hagamos inversiones en bienes raíces si no tenemos un plan B de pago para la inversión. Nuestro plan A es el crédito hipotecario, pero el plan B, ¿cuál es? Durante el tiempo que vamos a ir pagando las cuotas, vamos a poder ir ahorrando para poder tener un colchón si algo llega a suceder con el crédito. ¿Qué vamos a hacer? Entonces, esto es buenísimo porque nos obliga a ver las inversiones desde otro punto de vista, analizarlas y siempre tener un plan A o un plan B cuando vamos a comprar una propiedad de manera económica. Ahora, precaución. El apalancamiento amplifica tanto las ganancias como las pérdidas. Usarlo sin análisis riguroso puede destruir patrimonio rápidamente. Mira, que esta presentación del día de hoy nos llevemos que nunca volvamos a tomar una decisión de invertir en bienes raíces de manera emocional. Siempre vamos a aterrizar los números. Los números son hermosos al momento de invertir porque nos dan luces de la decisión que podemos tomar. Y a medida que vamos haciéndolo de manera responsable varias veces, además de los números, adquirimos una experiencia que complementar números con experiencia, esa va a ser tu herramienta poderosa de apalancamiento
de tus inversiones. Sigamos. Algo maravilloso, el interés compuesto, el crecimiento exponencial. Aquí es donde realmente vamos a entender qué pasaría si reutilizamos nuestras ganancias en el siguiente negocio. La diferencia entre acumular riqueza y simplemente ganar dinero está en lo que haces con las utilidades. Cuando reinviertes cada ganancia en lugar de consumirla, el crecimiento debe ser lineal y se vuelve exponencial. Vamos a entender un poco más. Ejemplo, vamos a tomar un ejemplo de un peso que por cada operación que hagamos se duplica el poder y reinvertimos lo que ganamos. Esto se llama inversión efecto dominó. Entonces, por ejemplo, en el año 0 invertimos un peso. En el año 2 invertimos el peso que ganamos y el peso que ya teníamos. Entonces tendríamos 2 pesos, ¿cierto? Y así vamos a pasar al año 2, tendríamos 4. Al año 3 tendríamos 8. Al año 4 tendríamos 16 pesos. Es decir, tu capital se multiplica por 16 si reinviertes el 100% de la ganancia. Este es el efecto. Ahora, la traducción a bienes raíces. No se trata de prometer que el dinero se duplica cada año. Esto es un ejemplo. Pero es el principio que queremos darte a entender. Entonces, compras la oportunidad 1 con capital inicial. Encontramos una oportunidad, compramos. Vendemos y con ese capital que ya tienes, más la ganancia disponible que te dio ese primer negocio, vamos a reinvertirlo en una oportunidad número 2, más grande. Y el ciclo se repite con una base mayor cada vez. El patrimonio crece porque el dinero no se queda quieto, trabaja, genera utilidad y vuelve a trabajar sobre una base más grande. Ahora, la estrategia completa. Hablemos del método de creación de patrimonio. Vamos a multiplicar tu patrimonio. Hemos llegado a una de las partes que más me gusta de esta presentación. Entonces, entendemos lo que es tiempos, flujos, TIR, apalancamiento e interés compuesto unidos en un sistema de inversión repetible y escalable. No se trata de comprar un solo inmueble y esperar. Se trata de crear un ciclo virtuoso de capital. Entonces, para esto vamos a entender los flujos. ¿Cuándo? Recuerda que la palabra clave aquí es cuándo. Cuándo entra y cuándo sale cada peso. Medir la TIR real, no la utilidad nominal, sino la rentabilidad sobre el capital utilizado. Usar apalancamiento, el del constructor en este caso, más la banca cuando escrituramos, para controlar más y al final, cuando vendemos, reinvertir utilidades. Nunca dejes el capital quieto, hacerlo trabajar de nuevo. Ahora, el esquema 1, te voy a traer 2 esquemas el día de hoy. Entonces, vamos a profundizar un poco qué pasa en los proyectos sobre plan. Patrimonio con ciclos largos e inversiones escalonadas. El primer modelo de creación de patrimonio aprovecha el apalancamiento del constructor y de la banca. El ciclo es más largo, es alrededor de 30 meses por inversión, pero permite controlar activos de alto valor con capital inicial reducido. Es decir, ¿qué nos quiere decir esto? Que para que tú inviertas en un proyecto sobre plano no necesitas ahorros. Cuando yo hablo con algunas personas me dicen, y yo les pregunto, ¿por qué no has invertido en bienes raíces? Y me dicen, no Luis, no tengo ahorros. Y yo les devuelvo la pregunta, ¿y quién carajo te dijo que necesitas ahorros para invertir en bienes raíces? Porque la opción de proyectos sobre plano lo que necesitas es flujo de efectivo. Es decir, tenemos una liquidez mensual para pagar las cuotas del apartamento. No voy a entender. Por ejemplo, si compramos un apartamento de 300 millones de pesos, no necesitamos ni los 300, no necesitamos ni el 30% del valor de la propiedad. Recordemos que las personas piensan que para comprar una propiedad necesitan el 30% del valor porque el banco nos presta hasta el 70%, es decir, que un inmueble de 300 millones, el 30% son 90 millones. No tengo 90 millones de pesos ahorrados. Yo le dije, pero ¿quién te dijo que te necesitas 90 millones de pesos ahorrados? Vas a necesitar eso. Vamos a coger esos 90 millones y lo dividimos entre 30. Es decir, que tan solo vas a necesitar 3 millones de pesos mensuales. ¿Lo puedes hacer? Me dice, no lo había visto desde ese punto de vista, sí lo puedo hacer. Y empezamos a invertir en bienes raíces, en proyectos de alta valorización y compramos un mejor precio. Lo que vimos anteriormente de cómo invertir de manera inteligente. Entonces, ¿cómo se ve el esquema? Entonces, el ciclo sobre planos. Una inversión abre el camino a varias inversiones. Entonces, en el mes 0 vamos a comprar una inversión con capital propio, 3 millones de pesos mensuales. Al cabo de 26 meses, entregan el proyecto. En el mes 30 lo vendemos y liberamos el capital. Es decir, vamos a liberar el capital que nosotros invertimos, es decir, 90 millones de pesos, más los que nos ganamos en valorización. Y con esa rentabilidad vamos a entrar a 2 o 3 o 4 proyectos simultáneamente. Después nos entregan esos 2, 3 o 4 proyectos, lo vendemos al mes 60 y repetimos. Pero
Si ves cómo pasas en 5 años de una propiedad a 4, cuando lo vemos de esa manera dicen, pero ¿por qué yo no lo he hecho antes? ¿Por qué me he hecho ese daño y no lo he hecho? Entonces, cuando vemos, cuando visualizamos lo que podemos hacer, simplemente es tomar acción. Entonces, por eso es tan importante la formación, por eso es tan importante la asesoría. Y de nuevo, si te gustaría conocer opciones de inversión en bienes raíces, te invito al Megasalón Inmobiliario Online, que para el ingreso, pues simplemente puedes ir a mi canal de Instagram, @LuisferGarcía, y hacer clic en el enlace que tenemos en la biografía. Ahora, la clave del esquema: una buena primera inversión libera capital suficiente para comprar varios activos nuevos. El patrimonio no crece linealmente, crece de forma multiplicativa cada ciclo. Recuérdate o llévate de esto el efecto dominó. Ahora, ventaja del modelo sobre planos. El apalancamiento con constructor reduce el capital propio necesario y mejora la... El activo se valoriza mientras se construye. Y ahí está el secreto, que mientras se construye, tú estás ganando dinero. Ahora, dije que íbamos a hablar de 2 esquemas. Hablamos del esquema del proyecto sobre planos. Ahora hablemos del esquema de negocios de oportunidad. Aquí vamos a rotar el capital. Son ciclos más cortos, pero ahí sí necesitamos mayor disciplina. Este segundo modelo trabaja con ciclos de 6 meses. Comprar por debajo del mercado, vender con utilidad, reinvertir el total. En 5 años puedes completar hasta 9 rotaciones de capital, tranquilo. La ventaja aquí es la velocidad. El reto, la habilidad para encontrar verdaderas oportunidades. Aquí sí nos vamos a convertir en un cazador de oportunidades. Entonces, ¿cómo se ve en inmuebles de oportunidad? 9 inversiones en 5 años, la lógica de la rotación. En el mes 0 hacemos nuestra inversión 1, vendemos al mes 6. El capital invertido más la rentabilidad lo invertimos en la inversión 2, en el mes 12 vendemos, hacemos la inversión 3 y así nos vamos durante 60 meses y al final hemos movido la plata 9 veces. Y de acuerdo a la inversión con la que iniciaste, podrías haber hecho 10 veces más con lo que iniciaste o 9 veces más de lo que iniciaste aproximadamente. Todo lo vamos a aterrizar en un número y todo va a depender qué tan bien compraste, porque aquí el secreto es comprar bien. ¿Cuánto es comprar bien? Por lo menos un 20% por debajo del precio del mercado. Ahora, 2 modelos, una misma lógica de fondo. Entonces, comparemos el proyecto sobre planos con los negocios de oportunidad. Y al final te voy a preguntar cuál es el mejor, ¿vale? Entonces, son ciclos de 30 meses por inversión, lo que dura construyéndose el proyecto, apalancamiento al inicio con el constructor, después con el banco, alta TIR con bajo capital propio inicial, valorización durante la construcción, ideal para construcción de patrimonio a mediano plazo. Y los negocios de oportunidad no son a 30 meses, son ciclos de 6 meses. Sin apalancamiento estructural, depende de los descuentos reales que tú logres encontrar en los inmuebles de oportunidad. Mayor rotación y acumulación rápida si se ejecuta bien, requiere habilidad en la búsqueda de negociación, ideal para inversores activos con red de contactos sólida. De nuevo, si quieres pertenecer a una red de contactos de inversionistas, te invito a la que tenemos, que es el Megasalón Inmobiliario Online. Ambos modelos funcionan. El mejor para cada inversor depende de su capital disponible, perfil de riesgo, tiempo y habilidades específicas. Ahora, ¿cuál es mejor? ¿Proyectos sobre planos o negocios de oportunidad? ¿Qué me dices? La gran conclusión: no gana más el que compra más rápido. Gana más el que compra con estrategia, usa bien su capital, no paga de más, entiende sus flujos y reinvierte con disciplina. Esto está buenísimo. Controla el tiempo, cuando entra y cuando sale, cada peso define tu rentabilidad real, mide la TIR, no la utilidad nominal, la rentabilidad sobre el capital comprometido. Apalanca con inteligencia, constructor más el banco te permite controlar activos mayores con menos capital propio y reinvierte siempre. El interés compuesto convierte utilidades en un nuevo capital que trabaje para ti. Por favor, coloca en el chat de YouTube esta sesión, qué tal te pareció del 1 al 5, siendo 5 excelente y 1 no tan bueno. Espero puedas calificarla y si te tuvieras que llevar una idea de esta sesión, ¿cuál te llevarías? ¿Cuál fue tu ajá? ¿Qué fue lo que más te llamó la atención? Para mí, la manera en que puedes multiplicar tu dinero gracias a los bienes raíces, haciendo inversiones inteligentes, entendiendo los números y sabiendo muy bien cuál es la TIR del negocio que vas a realizar. También me encantó la manera en que nos podemos apalancar con el constructor y con la banca, ya que ahí puedo multiplicar mi dinero y me llevo muy definido la estrategia del dominó. Espero que esta sesión también haya sido de agrado para ti. Nos vemos en una próxima oportunidad. Chao, chao.